Hola, muy buenos días. Les saluda Kelly Alvear aquí en su informativo nacional. Hoy, viernes 17 de octubre de 2025, estamos conectándonos con ustedes para entregarles la información más reciente a nivel local, nacional e internacional de los distintos medios de comunicación. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a iniciar con los titulares. Condicionan presencia de Noboa para poner fin del paro en Imbabura. Ecuador recibe propuesta de Estados Unidos para eliminar aranceles al banano y productos agrícolas. La división de alcaldes de AME continúa. Convocan a asamblea para este sábado 18. El tercer más buscado del Ecuador por el delito de femicidio fue extraditado desde Perú. Ecuador afronta repunte de infecciones respiratorias. El FBI se une a las investigaciones del atentado del coche bomba en Guayaquil. Hallan el cuerpo de una mujer que estaba reportada como desaparecida en Sauces. Presos de la cárcel de Turi en Cuenca aprenden a barbería y peluquería. En lo internacional, Trump autoriza operaciones de la CIA contra Venezuela. Trump anuncia encuentro con Putin en Budapest tras una llamada en la que hubo grandes progresos. Renuncia ministro de Energía de Chile por error en cálculo de tarifas eléctricas y 1 muerto y 100 heridos en protesta masiva tras instalarse nuevo gobierno en Perú. Estos son los titulares de hoy, viernes 17 de octubre de 2025. Vamos a iniciar con el desarrollo de la información. Agradecemos al licenciado Richard Sellán Bajaña, presidente de la UNP Guayas, por permitirnos llegar a ustedes y así también a los medios de comunicación que comparten este informativo a través de sus redes sociales y plataformas digitales. Ellos son Radio Guayasense TV, Radio Sensación Digital, Radio Discorama en Italia, Radio La Voz de Daule, Postata TV, estopensamos.com y Gloria Visión TV. Muchas gracias por el apoyo diario. Vamos a iniciar con el desarrollo de las noticias. No olviden que pueden darle like, comentar y compartir. En Imbabura, el paro en Imbabura está lejos de terminar, pese a que el miércoles 15 de octubre de 2025, tras negociar con el gobierno, los dirigentes indígenas anunciaron una serie de acuerdos y el inicio de unas mesas de diálogo en las que plantearían sus pedidos, pero ahora exigen la presencia del presidente Daniel Noboa en su territorio. Pacha Terán, líder indígena de Cotacachi y ex candidata a la vicepresidencia de la República, puntualizó que la próxima reunión que tendrán con el gobierno deberá ser entre presidentes de sus comunidades y el presidente Daniel Noboa. Textualmente dijo: de presidente a presidente hemos de hablar, nuestros presidentes tienen la misma autoridad que cualquier otro presidente de la República, aquí no nos vamos a bajar, dijo Terán. La dirigente indígena cuestionó la capacidad del ministro del Interior, John Reinberg, para llevar adelante el diálogo que permita poner fin al paro en Imbabura. Textualmente dijo: si usted no puede decidir nada en la política nacional, ¿para qué llama a un diálogo?, dijo Terán en relación con Reinberg. Este 17 de octubre a las 10 de la mañana, en el sector conocido como Dinosaurio en Otavalo, se realizará una asamblea en la que participarán los presidentes de todas las comunidades de Imbabura. De este encuentro saldrá una resolución sobre el futuro del paro en esta provincia, en la que se creía que las acciones de protesta habían terminado. El sitio del encuentro es el lugar donde murió José Guamán, la segunda víctima de los enfrentamientos entre los manifestantes y los militares y policías, a quien buscan rendir homenaje. La decisión de reunir a los presidentes de las comunidades se tomó el 16 de octubre, después de la reunión que mantuvieron por más de 5 horas con la alcaldesa de Otavalo, Anabel Hermosa, quien intentó sin éxito mediar para que se respeten los acuerdos alcanzados con el gobierno, que incluía que los indígenas se instalen en asambleas permanentes, pero en sus territorios. Entonces, el paro no ha terminado. Tras la resolución con la alcaldesa Santiago Castro de la comunidad de Imbabuela,
fue el encargado de leer las resoluciones. La principal es que el paro no se ha terminado en la provincia de Imbabura y se mantendrán los cierres viales y la resistencia. Esto va en contra de lo anunciado el 15 de octubre por John Reinberg, ministro del Interior. Textualmente dijeron: nuestra decisión es no vamos a dejar las vías, vamos a permanecer en los puntos de resistencia en reuniones del Consejo del Cabildo, afirmó Rafael Fueres, otro dirigente indígena. Adicionalmente decidieron que no volverán a sus comunidades, permanecerán en Otavalo, en donde realizarán una gran asamblea para tomar decisiones respecto a sus exigencias, entre las que se incluye la derogatoria del decreto ejecutivo 126, con el que el presidente Daniel Noboa eliminó el subsidio al diésel. Seguimos con la información. Esta primera la hemos recogido de elmercurio.com. Seguimos y Ecuador recibe propuesta de Estados Unidos para eliminar aranceles al banano y productos agrícolas. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, aseguró que el gobierno tiene una propuesta de Estados Unidos para que distintos productos agrícolas ecuatorianos puedan ingresar al mercado norteamericano sin aranceles, entre ellos el banano, la fruta más exportada del país. La propuesta es parte de las negociaciones que mantienen Estados Unidos y Ecuador para reducir los aranceles especiales impuestos por la administración del presidente Donald Trump. Inicialmente los aranceles para los productos ecuatorianos eran del 10%, desde abril pasado y en agosto de este año subieron al 15%. Esto permitiría a productos como el banano volver a la situación previa a los aranceles de Trump, porque el banano junto al camarón langostino y el cacao, los tres principales productos de exportación de Ecuador, ya ingresaban a Estados Unidos libres de aranceles, pese a que no existe un acuerdo de libre comercio entre ambos países. Vamos a estar pendientes de esto, que nos lo indica Teleamazonas, y también nos dice Teleamazonas que el Comité Ejecutivo de Asociación de Municipalidades del Ecuador, AME, convocó a las alcaldesas y los alcaldes a la Asamblea General Extraordinaria para la elección de representantes del periodo 2025-2027. Esta reunión se realizará el día sábado 18 de octubre de 2025 en Tena. El llamado a las elecciones se da tras 3 días después de que otro grupo de alcaldes eligieron a representantes con la participación de 159 alcaldes en Arosemena Tola, provincia de Napo. Se autoconvocaron para elegir un nuevo directorio. Allí designaron a la alcaldesa de Muisne, Yuri Colorado, como presidenta y al alcalde de La Maná, Hipólito Carrera, como vicepresidente. La reunión fue presidida por la alcaldesa de Arosemena Tola, Ligia Caiza, y contó, según sus organizadores, con la participación de más de la mitad de los municipios del país. Los asistentes aseguran que el proceso fue transparente y legal. Entonces vamos a ver qué sucede mañana sábado 18 de octubre con esta situación, y el lunes lo estaremos revisando. Ecuavisa.com, por otra parte, nos indica que el tercer más buscado del Ecuador por el delito de femicidio fue extraditado desde Perú. Cristian Gabriel Bosques era el tercer más buscado del país por el delito de femicidio a Cristina Liliana Balcázar, su pareja sentimental y de quien estaba esperando un hijo. El hecho ocurrió en Santo Domingo de los Áchilas en noviembre de 2022, cuando la mujer iba a un chequeo médico y desapareció. El motivo de la muerte sería una asfixia mecánica. El cadáver se encontraba maniatado y con signos de golpes. Reveló eso Edmundo Egas, de la unidad de detención de la policía. Desde entonces, el hombre, quien pertenecía a las Fuerzas Armadas, salió hacia el Perú, donde investigaciones realizadas por el bloque de búsqueda de Ecuador lo ubicaron en el sector del Callao, donde trabajaba como comerciante. Él tenía una notificación roja emitida por Interpol. La captura se hizo en mayo y la extradición se concretó este 16 de octubre de 2025. Continuamos con las noticias, y el comercio.com nos indica que Ecuador afronta un repunte de infecciones respiratorias.
Durante la temporada invernal, las gripes se agudizan y también se agravan. Ecuador no es la excepción. Las infecciones respiratorias agudas graves y RAG han venido creciendo desde 2024 y este año la curva sigue en ascenso. El Ministerio de Salud Pública registró 1.757 casos hasta la semana epidemiológica 40, que va del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2025. Esta cifra supera los 1.464 casos registrados el año pasado hasta las fechas. El repunte no es casual. Octubre abre un ciclo frío y seco, con cambios bruscos de temporada que resecan las vías respiratorias. Esa combinación facilita que los virus se transmitan con rapidez. Estos meses se prevé un aumento de infecciones respiratorias. El clima y la sequedad del ambiente hacen que las mucosas se sequen, explicó Juan Quizanga, médico familiar del Centro de Salud La Vicentina del Ministerio de Salud Pública, en el centro norte de Quito. En Pichincha y en especial en Quito se concentran 627 casos. Los hospitales Bosandes de Niños Vaca, Ortiz y Carlos Andrade Marín han atendido a la mayoría de pacientes. Las salas pediátricas y unidades de cuidados intensivos reportan más ocupación por esos virus respiratorios. Seguimos, y también el metro.com.es nos indica que el FBI se une a las investigaciones del atentado de coche bomba en Guayaquil. Agentes del Buró Federal de Investigaciones del FBI de Estados Unidos se integraron a las investigaciones por la explosión de un coche bomba registrado la noche del martes 14 de octubre de 2025 en el norte de Guayaquil. El hecho, que las autoridades calificaron como un atentado terrorista, dejó una persona fallecida y 28 heridas, además de provocar serios daños materiales en edificios cercanos. El comandante de la policía, Francisco Zumárraga, confirmó que se hallaron 5 cilindros llenos con una emulsión, es decir, la mezcla de 2 combustibles líquidos, y con un detonante que causan una gran explosión. Se conoció que los agentes estadounidenses han realizado inspecciones en el lugar del ataque, lo que refuerza la hipótesis de que maneja el gobierno que el atentado se realizó con alta tecnología. Esta no es la primera ocasión en la que Ecuador recibe apoyo de Estados Unidos en casos de alto impacto. En 2018, tras el atentado del cuartel policial de San Lorenzo en Esmeraldas, el entonces gobierno de Lenín Moreno solicitó asistencia técnica para analizar los explosivos empleados. Más tarde, en 2022, durante la administración de Guillermo Lazo, el FBI también colaboró en la investigación de la explosión del barrio Cristo del Consuelo en Guayaquil. Posteriormente, en 2023, se anunció un convenio para capacitar a 1.700 agentes ecuatorianos en la lucha contra el crimen organizado. Seguimos con la información. Y teleamazonas.com nos dice que hallan el cuerpo de una mujer que estaba reportada como desaparecida en Sauces. Unidades de la Policía Nacional realizaron un macabro hallazgo la noche del jueves 16 de octubre en un departamento ubicado en Sauces 9, en el norte de Guayaquil. En el lugar se localizó el cuerpo descuartizado de una mujer en el interior de una lavadora dentro de un departamento. Según las primeras versiones policiales, los restos estaban repartidos dentro de una lavadora y un balde azul de plástico. Los vecinos de la vivienda habrían dado alerta tras un fuerte olor que salía del lugar. La víctima fue identificada como Marta Cecilia Solís Cruz, una abogada de 47 años que había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de octubre. Según la información preliminar, la hija de la víctima es la principal sospechosa. Los restos fueron trasladados hasta la morgue de la ciudad para iniciar con las investigaciones. Guayaquil es una de las ciudades de Ecuador con el mayor número de muertes violentas en lo que va de 2025. Según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado, o ECO, en Guayas se reporta el mayor número, con 2.289 muertes violentas en el primer semestre del 2025, concentrando el 49.56% de todos los homicidios que se cometen en el país.
Seguimos con la información y bueno, por fin una buena noticia. Aquí tenemos que presos de la cárcel de Turi en Cuenca aprenden barbería y peluquería. Un grupo de hombres y mujeres del Centro de Privación de Libertad CPL Azuay número 1, conocido como Cárcel de Turi en Cuenca, se capacita en peluquería y barbería. Durante el curso aprenden técnicas básicas y avanzadas de corte, además de modelos y diseños modernos de peinados y barbas, junto con el uso adecuado de herramientas y normas de higiene. También adquieren conocimientos sobre el uso responsable de los productos materiales empleados en peluquería y barbería. Esto les permite desarrollar buenas prácticas, cuidar su salud y ofrecer servicios seguros y de calidad. El objetivo de esta iniciativa es brindar un espacio laboral digno y sostenible que permita a las personas que cumplen penas en este centro adquirir habilidades útiles para su futuro. A través de la capacitación se busca que las personas privadas de la libertad puedan reinsertarse en la sociedad con una profesión que les genere ingreso y promueva la autosuficiencia. La peluquería y la barbería son oficios que abren la posibilidad de acceder a un trabajo estable y rentable. A quienes aprenden estas técnicas pueden ofrecerlas estos servicios de manera independiente y trabajar en salones y locales especializados. Vamos con la siguiente noticia y en el ámbito internacional, Trump autoriza operaciones de la CIA contra Venezuela. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles 15 de octubre de 2025 que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela y que estaba considerando realizar ataques terrestres contra carteles de la droga del país caribeño. El anuncio provocó que poco después el presidente venezolano Nicolás Maduro llamara a rechazar los golpes de Estado de la CIA y la guerra en el Caribe. Hasta ahora ha habido al menos 5 ataques contra pequeñas embarcaciones de presuntos narcoterroristas, con un saldo de 27 muertos. Desde agosto, Washington desplegó buques y aviones de guerra en el Mar Caribe frente a las aguas de Venezuela destinados a la lucha antinarcóticos. Caracas denuncia un asedio y una amenaza para un cambio de régimen. Durante con una conferencia de prensa en el despacho Oval, Trump fue interrogado sobre un informe de New York Times que afirmaba que había aprobado el secreto que la CIA realizara acciones encubiertas en Venezuela contra Maduro. Se negó a comentar el detalle, pero textualmente dijo, pero lo autoricé por 2 razones realmente. Dijo, antes de acusar a Maduro de liderar un régimen narcoterrorista, textualmente dicho, y de liberar prisioneros de las cárceles y enviarlos a Estados Unidos. Cuando se preguntó si había dado a la CIA autoridad para eliminar a Maduro, Trump dijo, es ridículo hacerme esa pregunta, no es en verdad una pregunta ridícula, pero no sería ridículo que yo la responda, dijo él textualmente. Además, Trump agregó que estaba considerando realizar ataques terrestres contra carteles de Venezuela. Vamos a ver en qué se desencadena esta decisión de Trump. Y también Trump anunció el encuentro con Putin en Budapest tras una noticia en la que hubo grandes progresos. Según ellos dicen textualmente, el presidente estadounidense Donald Trump anunció este jueves 16 de octubre que se reunirá con su par ruso Vladimir Putin en Budapest sin precisar fecha, tras una conversación telefónica durante la cual se han hecho grandes progresos, dice él textualmente. El presidente estadounidense hizo este anuncio en su red social Truth Social en vísperas de un encuentro con su homólogo ucraniano Volodymyr Zelensky, que llega a Washington con la esperanza de que le proporcione misiles Tomahawk, a pesar de las amenazas de Moscú. El Kremlin confirmó la conversación telefónica de casi 2 horas y media y la organización de una cumbre entre ambos mandatarios.
Fue una conversación sustantiva y al mismo tiempo extremadamente franca y llena de confianza, añadió la presidencia rusa antes de señalar que la llamada fue una iniciativa de Rusia. Bien, Trump precisó que la próxima semana se celebrará una reunión de nuestros asesores de alto nivel. Vamos a estar pendientes de esta reunión que tendrán Trump y Putin. También el mercurio.com.es nos dice que renuncia el ministro de Energía de Chile por error en cálculo de tarifas eléctricas. El ministro de Energía de Chile, el señor Diego Pardo, renunció el jueves 16 de octubre luego de que se revelara un error en el cálculo de las tarifas de la energía eléctrica que generó un alza de las cuentas de luz, informó la presidencia. Un informe de la Comisión Nacional de Energía reveló el martes que se duplicó el efecto de la inflación en el cálculo que se hizo en las cuentas de la luz de los usuarios. La operación ocasionó un cobro adicional preliminar de unos $100 millones. El escándalo estalló a un mes de las elecciones presidenciales para elegir a quien reemplace en el cargo al izquierdista Gabriel Boric. Parlamentarios de 3 partidos de la oposición de derecha habían anunciado un juicio político contra Pardo. La candidata presidencial del oficialismo, Janet Jara, había pedido la salida del ministro. El actual titular de Economía, Álvaro García, asumirá también la cartera de Energía, dijo la presidencia en el mensaje en que comunicó la renuncia de Pardo. Durante la pandemia, las tarifas eléctricas en Chile fueron congeladas, pero volvieron a reajustarse a partir de julio de 2024, lo que golpeó el bolsillo de los chilenos y repercutió en el índice de precios al consumidor del segundo semestre de ese año. Antes de presentar su renuncia, Pardo aseguró que en enero próximo se aplicará una baja en las cuentas de la energía eléctrica para compensar los cobros excesivos. Bien, seguimos. Y finalmente, un muerto y 100 heridos en protesta masiva tras instalarse nuevo gobierno en Perú. Al menos un muerto y más de 100 heridos dejaron los enfrentamientos que estallaron la noche del miércoles en el centro de Lima durante una protesta masiva liderada por jóvenes contra el Congreso y el gobierno recién instalado de Perú. Una multitud marchó hacia la sede del legislativo en rechazo de la clase política y de la ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado. La crisis de seguridad precipitó la destitución de la mandataria Dina Boluarte en un juicio político express el 10 de octubre. El derechista José Geri, de 38 años y hasta entonces jefe del Parlamento, asumió el mando de manera transitoria hasta julio de 2026, cuando deberá entregar el poder al elegido como en los comicios generales del próximo año. Antes del inesperado cambio de presidente, la generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años y gremios de artistas y del transporte público, habían convocado a la propuesta del miércoles. Al caer la noche, manifestantes intentaron derribar las vallas de seguridad que habían sido instaladas a las afueras del Congreso. La policía los dispersó con gases lacrimógenos y cargó con escudos y bastones contra los grupos que les lanzaban piedras y fuegos artificiales. Un hombre murió y unas 100 personas resultaron heridas, según las autoridades. Geri identificó a la víctima en la red social X como Eduardo Ruiz Sanz, de 32 años. La Coordinadora Nacional de Derechos, la principal ONG en materia en Perú, dijo que la víctima habría sido alcanzada por un disparo presuntamente realizado por un efectivo policial vestido de civil. Las manifestaciones contra la clase política y la seguridad se intensificaron desde hace un mes en Lima, pero ha pasado por 7 gobiernos en la última década, incluido el que se instaló
en sustitución de la impopular Boluarte. Sin embargo, esta es la manifestación más violenta hasta el momento. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, 102 personas ingresaron heridas a los servicios de emergencia, 24 civiles y 78 efectivos policiales. El balance fue publicado en su cuenta de red social X. Textualmente dicen: yo creo que hay un descontento general porque no se ha hecho nada, no hay un plan de seguridad desde el Estado, dijo a la AFP la trabajadora independiente Amanda Mesa, de 49 años, mientras marchaba hacia la sede del Congreso. Textualmente también dicen que la inseguridad ciudadana, la extorsión, el sicariato ha crecido enormemente en el Perú. Agregó esto la mujer en medio del grito de la multitud: ni un muerto más. Durante el enfrentamiento, uno de los agentes recibió una pedrada y quedó con el rostro ensangrentado, según captó un equipo de la AFP. Con los choques de este jueves ascienden a por lo menos 176 los heridos durante las últimas protestas, incluyendo uniformados, manifestantes y periodistas. De acuerdo con autoridades y fuentes independientes, el presidente de Jeri denunció que la manifestación pacífica fue infiltrada por delincuentes para generar caos. Todo el peso de la ley para ellos, advirtió. Este miércoles también se movilizaron organizaciones feministas en contra del nuevo presidente a raíz de una denuncia por un presunto caso de violación sexual en diciembre de 2024, cuando Jeri era legislador. La denuncia fue archivada en agosto por la Fiscalía por falta de pruebas, según el Ministerio Público. Sin embargo, las activistas peruanas desplegaron una gran bandera peruana con la frase en letras negras: presidente del Perú, José Jeri, violador. Generación Z, un colectivo de jóvenes de 18 a 30 años que lidera el movimiento de protesta, que en sus marchas ondea la bandera One Piece, el nuevo símbolo de protesta juvenil global contra el mal gobierno donde quiera que exista. Bien, esto lo dice textualmente el medio de comunicación, elmercurio.com.es. De esta manera estamos culminando con la revisión de las noticias más recientes aquí en su informativo nacional. Como siempre, de lunes a viernes les entregamos el resumen de la información a nivel local, nacional e internacional a partir de las 10:30 por UNPG TV, canal oficial de la Unión Nacional de Periodistas. Yo soy Kelly Alviar y les deseo que tengan un excelente fin de semana, que les vaya bonito. Nos vemos el día lunes. Chao, chao.